Me llamo Guadalupe y solía pensar que lo tenía todo resuelto, un gran trabajo como jefa de marketing, un esposo amoroso llamado Marcos y una vida cómoda. Estaba pagando nuestra hipoteca con mi propio salario, sintiéndome bastante orgullosa de ser financieramente independiente. La familia era una parte importante de nuestras vidas también. Marcos tenía un hermano menor, Tomás, y su mamá, doña Lupita, siempre estaba presente. Su papá había fallecido hace años, así que los muchachos se aseguraban de cuidar de ella. Me parecía conmovedor, honestamente. Me hacía amar aún más a Marcos ver cómo cuidaba de su familia. Doña Lupita parecía que me apreciaba lo suficiente al principio. Platicábamos tomando café durante las reuniones familiares y siempre me preguntaba sobre mi trabajo. Marketing, decía asintiendo con aprobación. Suena importante. Se sentía bien tener su aprobación. Quería encajar en la familia de Marcos, ser parte de su grupo unido. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron llenos de carne asada los fines de semana, cenas navideñas e improvisadas noches de juegos con la familia extendida. Recuerdo un día de Acción de Gracias, todos apretujados alrededor de la mesa del comedor de doña Lupita, riendo y hablando unos sobre otros. «Pásame la salsa, ándale», gritó el tío de Marcos desde el extremo de la mesa. «Ya te enchilaste, viejo», respondió doña Lupita, pero sonreía mientras le pasaba el recipiente. Miré alrededor de la mesa, observando los rostros familiares, sintiendo una sensación de pertenencia. Esta era mi familia ahora también. La primera grieta comenzó a mostrarse durante una fiesta de Año Nuevo en casa de doña Lupita. Estaba en la cocina rellenando mi copa de vino cuando escuché a doña Lupita hablando con Marcos y Tomás en la sala. ¿Vieron lo que trae puesto Carla?, se burló doña Lupita. Ese vestido debe haber costado unos 50 pesos en el tianguis. Me quedé helada, con la mano en la botella. Carla era la prima de Marcos, una madre soltera que luchaba por salir adelante. No más digo, continuó doña Lupita, su voz goteando desdén, que hay gente que debería conocer sus límites. No intentes jugar con los grandes si no puedes seguirles el paso. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza ajena. Esta no era la familia cálida y acogedora que pensé que conocía. Me asomé por la esquina, viendo cómo doña Lupita se inclinaba conspirativamente hacia sus hijos, los tres riendo como niños de escuela. Con el tiempo, no pude ignorar la creciente incomodidad que sentía alrededor de doña Lupita. Lo que inicialmente había descartado como bromas inofensivas empezó a parecer mucho más como maldad, y no era solo Carla quien estaba en su mira. En cada reunión familiar, doña Lupita se juntaba con Marcos y Tomás, sus cabezas cerca mientras susurraban y se reían. Sus ojos recorrían la habitación, posándose en varios parientes y amigos antes de estallar en risas ahogadas. Un domingo de Pascua, ya no pude soportarlo más. Doña Lupita estaba pontificando en la sala, con Marcos y Tomás flanqueándola como leales súbditos. ¿Vieron el carro nuevo de Juanita?, decía doña Lupita, su voz baja pero no lo suficiente. Seguro lo sacó de esos lotes de «compre aquí, pague aquí». Apuesto a que lo estará pagando hasta que tenga 80 años. Antes de darme cuenta, estaba de pie, marchando hacia el grupito de doña Lupita. «Oiga», dije, mi voz más afilada de lo que pretendía. ¿No cree que se está pasando? Juanita probablemente puede escucharla. La habitación quedó en silencio. Los ojos de doña Lupita se entrecerraron mientras me miraba. «Vaya, vaya», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Parece que hemos ofendido tus delicadas sensibilidades, Guadalupe». Marcos y Tomás intercambiaron miradas incómodas. «Solo creo que es grosero», insistí, con el corazón latiéndome fuerte. «¿Por qué siempre tiene que estar criticando a la gente?» La sonrisa falsa de doña Lupita desapareció. «Si no te gusta, no tienes que escuchar. ¿Por qué no te vas a sentar a otro lado?» Me sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a Marcos, esperando que me respaldara, pero él solo miraba al suelo. «Está bien», dije, con la voz tensa. «Lo haré». A partir de ese día, las reuniones familiares se convirtieron en un tipo especial de infierno. Me sentaba sola, tomando una bebida, mientras Marcos se pegaba al lado de su madre como pegamento. De vez en cuando me lanzaba miradas de disculpa, pero nunca venía a sentarse conmigo.
¿Por qué nunca te enfrentas a ella?, le pregunté una noche después de una cena particularmente horrible. Marcos suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es mi madre, Guadalupe. ¿Qué quieres que haga? Quiero que le digas que estás siendo cruel. Quiero que me apoyes. Pero nunca lo hizo, y poco a poco comencé a encontrar razones para no ir a estos eventos familiares. Emergencias de trabajo, migrañas, cualquier cosa para evitar las miradas frías y los insultos susurrados. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, la vida me lanzó otra curva. Estaba embarazada. Me quedé mirando la pequeña prueba de plástico en mi baño, con el corazón acelerado. 2 líneas rosas, claras como el día. Marcos, llamé, con la voz temblorosa. ¿Puedes venir aquí? Apareció en la puerta, con cara de preocupación. ¿Qué pasa? Sin palabras, le extendí la prueba. Sus ojos se agrandaron mientras la tomaba. Me jaló para un abrazo y por un momento sentí que tal vez todo estaría bien. Tal vez este bebé nos acercaría, sanaría las grietas que habían estado creciendo entre nosotros. Pero la vida tenía otros planes. El embarazo fue difícil desde el principio. Náuseas constantes, mareos y una amenaza perpetua de aborto me mantenían al borde. Mi doctor me puso en reposo en cama, lo que significaba trabajar remotamente. A medida que pasaban las semanas, mi condición empeoraba. Mi vista comenzó a deteriorarse rápidamente, una complicación rara que mi doctor dijo que podría ser temporal, pero también podría ser permanente. Entrecerrar los ojos para ver mi laptop se volvió imposible. Con el corazón pesado, tuve que renunciar a mi trabajo. Necesitaba a Marcos más que nunca, pero parecía estar alejándose. Llegaba tarde a casa, citando proyectos extra o tragos con colegas. Más a menudo que no, me quedaba dormida sola, el eco de la puerta de entrada cerrándose me despertaba en medio de la noche. El día de mi cesárea llegó más rápido de lo que esperaba. Mi vista había empeorado hasta el punto en que los médicos insistieron en el procedimiento, el parto natural era simplemente demasiado arriesgado. Mientras yacía en la fría mesa de operaciones, mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. ¿Dónde está Marcos?, le pregunté a la enfermera, con la voz temblorosa. Ella me dio una sonrisa comprensiva. Tu esposo está en la sala de espera, querida. Dijo que prefería quedarse allí. La cirugía transcurrió sin problemas y pronto escuché el sonido más hermoso, el primer llanto de mi hijo. Cuando lo pusieron sobre mi pecho, sentí una oleada de amor tan intensa que me quitó el aliento. Más tarde, en la sala de recuperación, Marcos finalmente apareció. Su cara era una máscara de incomodidad y molestia. Mira, Guadalupe, tengo que decir algo, dijo. Todo esto no está bien. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se pasó una mano por el pelo, con frustración evidente en cada movimiento. Las mujeres normales dan a luz por su cuenta, sin toda esta cosa de la cirugía. Y los hombres, no se supone que estemos aquí para esto. Deberíamos estar recibiendo a nuestras esposas e hijos en casa, como en los viejos tiempos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Marcos, no podía arriesgarme. Déjalo, me interrumpió. Me voy a casa. Este lugar me da escalofríos. Las siguientes semanas fueron un borrón de noches sin dormir y alimentaciones interminables. Marcos rara vez estaba en casa, y cuando lo estaba, no contribuía en nada al cuidado de nuestro hijo. En cambio, se quejaba constantemente. ¿No puedes callarlo?, gruñía mientras nuestro bebé lloraba en medio de la noche. Estoy intentando, decía yo, con el agotamiento pesando sobre mí. Le están saliendo los dientes, Marcos. Le duele. Pero Marcos no tenía paciencia para nada de esto. Todo lo que haces es concentrarte en el niño. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida sexual? Lo miraba con incredulidad. Aquí estaba yo, funcionando con 2 horas de sueño, todavía recuperándome de una cirugía mayor, ¿y él estaba preocupado por el sexo? A medida que las semanas se convertían en meses, la insatisfacción de Marcos crecía. Una tarde, mientras trataba de calmar a nuestro inquieto bebé de 6 meses, él soltó una bomba. Necesitas volver al trabajo, dijo rotundamente. Me volví hacia él,
con el shock escrito en todo mi rostro. ¿Qué? Pero el bebé. Contrataremos una niñera, me interrumpió. No podemos seguir viviendo así, Guadalupe. Necesitamos el dinero. Quería discutir, decirle que nuestro hijo me necesitaba, que no estaba lista, pero la mirada determinada en sus ojos me dijo que era inútil. Así que, con el corazón pesado, comencé a buscar trabajo. Encontrar trabajo con mi vista comprometida no fue fácil. Finalmente conseguí un puesto en una compañía más pequeña, pero el pago era menor de lo que ganaba antes. Cuando se lo dije a Marcos, su reacción fue previsiblemente negativa. ¿Eso es todo?, se burló. ¿Estamos pagando una niñera por esto? Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, Marcos. No es fácil con mi vista. Excusas, murmuró, alejándose. Y así comenzó mi nueva realidad. Corriendo al trabajo cada mañana, la culpa royéndome mientras dejaba a mi bebé con la niñera, luchando durante el día con mi visión limitada, luego llegando a casa con un esposo resentido y un niño que me necesitaba. El tiempo voló en una bruma de trabajo, cuidado de niños y tensión creciente en casa. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de los desafíos, lo amaba ferozmente y encontraba alegría en cada uno de sus logros. Las reuniones familiares seguían siendo una fuente de estrés, particularmente debido al comportamiento de doña Lupita. Entraba como un torbellino, jugando a ser la abuela devota para el espectáculo, pero su indiferencia era palpable. «Ven con la abuela», arrullaba, con los brazos extendidos hacia mi hijo, pero él se aferraba a mí, volteando la cara lejos de esta mujer desconocida. El rostro de doña Lupita se oscurecía de ira. «¿Qué le has estado diciendo de mí?», me siseaba. «Estás poniendo a mi propio nieto en mi contra». Trataba de explicar, con la voz cansada. «Él simplemente no la conoce bien, doña Lupita. Si nos visitara más seguido». «No te atrevas a echarme la culpa de esto», me espetaba, alejándose pisoteando para quejarse con Marcos. Entonces, una mañana de martes ordinaria, mi mundo volvió a inclinarse sobre su eje. Miré la prueba de embarazo en mi mano, con el corazón acelerado. Positiva. Estaba embarazada de nuevo. El miedo me agarró. Mi primer embarazo había sido tan difícil, mi salud tan comprometida. ¿Podría mi cuerpo soportar otro? Pero mientras calculaba las semanas, me di cuenta de que ya estaba bien entrada en el primer trimestre. La decisión, al parecer, se había tomado por mí. Con manos temblorosas, llamé a Marcos al trabajo. «¿Qué pasa?», contestó, su tono impaciente. «Marcos, estoy embarazada». Hubo una larga pausa, luego, «Mira, Guadalupe, estoy ocupado. Hablaremos más tarde. Solo no renuncies a tu trabajo, ¿de acuerdo? No podemos permitirnos eso». La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiéndome más sola que nunca. Afortunadamente, este embarazo resultó más fácil que el primero. Mis náuseas matutinas eran manejables y mi visión permaneció estable. Continué trabajando, determinada a proveer para mi familia en crecimiento. Pero a medida que mi vientre se hinchaba, la distancia entre Marcos y yo parecía crecer exponencialmente. Pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, a menudo sin volver a casa hasta tarde en la noche. Una noche, mientras luchaba por acostar a nuestro hijo mientras equilibraba mi vientre hinchado, Marcos entró. «Oye», dije, esperanzada de recibir algo de ayuda. «¿Puedes leerle un cuento? Estoy agotada». Marcos nos miró, luego a su reloj. «No puedo. Le prometí a mi mamá que la ayudaría a mover unos muebles. No me esperes despierta». Mientras la puerta se cerraba detrás de él, sentí que una lágrima se deslizaba por mi mejilla. Miré a mi hijo, sus grandes ojos mirándome con confianza, y a mi vientre redondeado, hogar de un niño que ya amaba ferozmente. Cuando mi 7º mes de embarazo llegó, me encontré preparándome para el Día de Acción de Gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde. Mis padres llegaron temprano, mi mamá inmediatamente arremangándose para ayudar en la cocina. Amigos y familiares fueron llegando poco a poco, llenando nuestra casa de charla y risas. Justo cuando estaba a punto de servir la cena, sonó el timbre. Era Tomás,
el hermano menor de Marcos, y para sorpresa de todos, tenía una mujer con él. Todos, esta es Melissa, anunció Tomás, radiante. Mi prometida. La habitación quedó en silencio por un momento antes de estallar en felicitaciones. Me forcé a sonreír, tratando de ignorar la punzada de celos al ver cómo los ojos de Marcos se iluminaban ante la felicidad de su hermano. Doña Lupita llegó poco después, sus ojos abriéndose de par en par al ver a Melissa. Vaya, vaya, dijo, su voz goteando aprobación. ¿No eres toda una preciosura? Durante toda la cena, Doña Lupita mimó a Melissa, acribillándola con preguntas y pendiente de cada una de sus palabras. Traté de concentrarme en ser una buena anfitriona, pero no pude evitar escuchar su conversación. Entonces, Melissa, dijo Doña Lupita en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír. Tomás me dice que eres gerente en el Banco Nacional. ¡Qué prestigioso! Melissa asintió, luciendo ligeramente incómoda. Sí, he estado allí por unos 5 años. Doña Lupita sonrió ampliamente. Debes estar ganando muy bien, a diferencia de algunas personas que solo pueden parir chamacos y criar pobreza, añadió, lanzándome una mirada punzante. Sentí que mis mejillas ardían de humillación. Mi madre se tensó a mi lado, lista para hablar, pero le puse una mano en el brazo, suplicándole silenciosamente que no armara una escena. ¿Sabes?, continuó Doña Lupita, su voz dulcemente empalagosa. Melissa aquí gana 155,000 pesos al mes. Esa sí es la clase de nuera que siempre he soñado. Inteligente, bella, exitosa. Las lágrimas me picaban los ojos mientras recordaba los años que había pasado manteniendo a nuestra familia, pagando la hipoteca, construyendo una carrera de la que me sentía orgullosa. Todo eso parecía olvidado ahora. Creo que deberíamos continuar esta encantadora velada en un lugar más apropiado, anunció Doña Lupita, poniéndose de pie. Melissa, querida, ¿por qué no vamos todos a ese nuevo restaurante del centro? Yo invito, por supuesto. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Doña Lupita, Marcos, Tomás y Melissa se dirigían hacia la puerta. Marcos ni siquiera me miró mientras se iban. Los invitados restantes se movieron incómodamente en sus asientos, el ambiente festivo completamente arruinado. Uno por uno, se disculparon y se fueron, dejando solo a mis padres. Se ofrecieron a ayudarme, pero me negué, diciendo que ellos también necesitaban descansar. Finalmente sola, me derrumbé en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pasaron horas mientras sollozaba, mi mano descansando sobre mi vientre hinchado, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. Era casi el amanecer cuando escuché que la puerta principal se abría. Marcos entró tambaleándose, apestando a alcohol y cigarrillos. No dijo una palabra mientras se dirigía al dormitorio. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y abrí las redes sociales. Ahí estaban, Doña Lupita, Marcos, Tomás y Melissa, sonriendo para selfies en un caro antro. El pie de foto decía, el mejor día de acción de gracias de la vida con mi verdadera familia. A medida que se acercaba mi fecha de parto, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Los médicos habían programado mi cesárea, insistiendo en que era la opción más segura dado que habían pasado menos de 3 años desde la última. Traté de concentrarme en prepararme para la llegada de nuestro nuevo bebé, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal con Marcos. Una tarde fría de invierno, lo encontré desempacando bolsas llenas de ropa de verano. ¿Qué es todo esto?, pregunté desconcertada. Marcos se encogió de hombros, apenas mirándome a los ojos. Solo vi una buena oferta. Pensé en actualizar mi guardarropa. No tenía sentido, pero con el nacimiento inminente ocupando mis pensamientos, aparté mis sospechas. Había estado ahorrando meticulosamente dinero en una cuenta separada, determinada a tomarme un par de meses libres del trabajo para recuperarme y crear un vínculo con el nuevo bebé. Mi lugar de trabajo había aprobado 2 meses de permiso sin goce de sueldo, lo cual era un alivio. Había apartado lo suficiente para la hipoteca, las facturas e incluso una niñera para nuestro hijo de 3 años. Por una vez, me sentía preparada. 3 días antes de mi cesárea programada, estalló el caos. Estaba descansando en el sofá cuando Marcos irrumpió por la puerta, con Doña Lupita pisándole los talones. «Apúrate», ladró Doña Lupita mientras Marcos corría a nuestra habitación. Me levanté con dificultad,
caminando torpemente tras ellos. Marcos estaba metiendo ropa en una maleta, la ropa de verano que había comprado. Marcos, dije, mi voz elevándose con pánico. ¿Qué estás haciendo? Apenas me miró. Tomás se va a casar en Cancún. Todos vamos. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? Pero mi cesárea es en 3 días. ¿Quién va a cuidar a nuestro hijo? Marcos cerró su maleta, finalmente encontrando mi mirada con fría indiferencia. Te las arreglarás. Siempre lo haces. Antes de que pudiera responder, pasó rozándome, doña Lupita apurándolo hacia afuera. La puerta se cerró de golpe, dejándome en un silencio aturdido. La realidad se estrelló sobre mí como una ola gigante. Corrí hacia mi teléfono, con la mano temblando mientras revisaba nuestra cuenta conjunta. Vacía. Todo el dinero que había ahorrado, desaparecido. Con dedos temblorosos, marqué el número de Marcos. Contestó en el último timbre. ¿Qué? Espetó. El dinero, me atraganté. Todos nuestros ahorros. ¿Dónde están? Hubo una pausa, luego una risa fría. Lo necesitábamos para el regalo de boda de Tomás. No seas tan codiciosa, Guadalupe. La línea se cortó. Un dolor agudo atravesó mi abdomen. Miré hacia abajo con horror para ver un charco formándose a mis pies. Se me había roto la fuente. El pánico me invadió. No podía entrar en trabajo de parto ahora, el riesgo para mi cicatriz de cesárea anterior era demasiado grande. Con una mano en mi vientre y la otra aferrada a mi teléfono, llamé a los servicios de emergencia. El hospital era un caos, doctores gritando, máquinas pitando. Desperté horas después al suave pitido de los monitores. El rostro manchado de lágrimas de mi madre se materializó en mi visión. Guadalupe, susurró, apretando mi mano. ¿Estás bien? El bebé está bien. Lentamente, la niebla se disipó. Casi había muerto. Mi bebé casi había muerto. Pero lo habíamos logrado. 3 días después de la cesárea de emergencia, me sentía sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban satisfechos con mi recuperación y me dieron luz verde para irme a casa. Marcos no había llamado ni una sola vez desde que se había ido a Cancún. Ni para ver si estaba viva, ni para preguntar por su nuevo hijo. En ese momento, supe que nuestro matrimonio había terminado. Llamé a mis padres y les pedí quedarme con ellos por un tiempo. Su respuesta fue inmediata y solidaria. Mis padres mimaron a ambos niños, dándome tiempo para descansar y recuperarme. Comencé a investigar abogados de divorcio y a reunir documentación de nuestras finanzas. Entonces, exactamente una semana después de haber salido del hospital, mi teléfono sonó. El nombre de Marcos parpadeó en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz 2 veces antes de finalmente contestar en la tercera llamada. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa? La voz de Marcos era una mezcla de enojo y confusión. Tomé un respiro profundo. Estoy en casa de mis padres, Marcos. Con ambos hijos. Presenté la demanda de divorcio. Hubo un momento de silencio atónito, luego una carcajada. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti. Sentí una oleada de ira. ¿Te refieres a abandonarme justo antes de dar a luz? ¿O a robar todos nuestros ahorros? Ay, ya supéralo, se burló. Te lo pagaré, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero verte de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico. Se lanzó a una diatriba sobre cómo la nueva esposa de Tomás le había ofrecido un trabajo como su asistente en el banco, cómo iban a iniciar su propia empresa financiera, cómo ella los iba a hacer a todos increíblemente ricos. Nunca creíste en mí, Guadalupe, escupió. Siempre desechaste mis ideas, siempre me frenaste. Bueno, adivina qué. Ahora soy libre y tú eres solo una perdedora que no puede ver el potencial cuando lo tiene frente a ella. Los procedimientos de divorcio avanzaron rápidamente. Para mi sorpresa, Marcos no impugnó nada. Devolvió el dinero que había tomado de nuestras cuentas y aceptó pagar pensión alimenticia. Cuando se trató de la casa,
Tenía años de estados de cuenta de la hipoteca que probaban que yo había sido quien hacía los pagos. El juez me la otorgó sin dudarlo. El día que regresé a mi casa con los niños, Marcos estaba allí empacando las últimas de sus cosas. Sonrió con desprecio cuando entré, con el bebé en mis brazos y nuestro hijo pequeño tomado de mi mano. «Disfruta este basurero mientras puedas», dijo, levantando una caja. «Pronto estaré en una mansión, nadando en dinero. Ya verás lo que te perdiste». Mientras salía por la puerta, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La casa de repente se sentía más grande, más brillante. 1 año y medio había pasado desde el divorcio. La vida se había asentado en una nueva normalidad para mí y mis hijos. Había vuelto al trabajo, encontrando un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. No siempre era fácil, pero éramos felices, saludables y prósperos. Un martes ordinario, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Mientras leía el titular, mi mandíbula cayó. Banquera local expuesta como fraude deja a familia en ruinas. El artículo detallaba un escándalo impactante. Melissa, la esposa de Tomás, había estado dirigiendo una elaborada estafa. Había convencido a Marcos, Tomás y doña Lupita de sacar préstamos masivos para financiar una compañía financiera inexistente. Incluso habían hipotecado la casa de doña Lupita, vertiendo hasta el último centavo que tenían en este imaginario negocio. Pero Melissa no era banquera en absoluto. La oficina que les había mostrado era un alquiler a corto plazo, un accesorio en su elaborado esquema. Desapareció con millones, dejando atrás un rastro de documentos falsificados y sueños rotos. Para empeorar las cosas, descubrí que habían sacado un préstamo adicional para financiar la lujosa boda de Tomás y Melissa en Cancún. El mismo evento por el que Marcos nos había abandonado. Mientras seguía leyendo, una mezcla de emociones me invadió, shock, confusión y, debo admitir, un toque de satisfacción. Las consecuencias fueron severas. Incapaces de pagar sus deudas, lo perdieron todo. La casa de doña Lupita, sus coches, incluso sus pertenencias personales, todo embargado por los acreedores. Se quedaron sin nada más que montañas de deudas. Me enteré por el chisme que doña Lupita se había visto obligada a tomar un trabajo como cajera solo para poder pagar un pequeño departamento y comida. Marcos y Tomás estaban en situaciones similares, sus sueños de riqueza y éxito hechos añicos. Estaba más que agradecida de haberme divorciado de Marcos cuando lo hice. Mis hijos y yo estábamos a salvo, sin vernos afectados por el desastre financiero que había caído sobre la familia de mi exesposo. Justo cuando pensaba que lo había dejado todo atrás, mi teléfono sonó. El número de justo cuando pensaba que lo había dejado todo atrás, mi teléfono sonó. El número de doña Lupita apareció en la pantalla. Contra mi mejor juicio, contesté. Guadalupe, la voz de doña Lupita era pequeña, muy lejos de su tono habitual imperioso. Nosotros, necesitamos tu ayuda. Se lanzó en una súplica, preguntando si podían quedarse con nosotros. Los niños necesitan a su padre y abuela, insistió. No puedes dejar a la familia en problemas. Tomé un respiro profundo, los recuerdos inundándome, la humillación del Día de Acción de Gracias, ser abandonada antes de mi cesárea, las innumerables veces que me menospreciaron y descartaron. Familia, dije, mi voz firme. No les preocupaba la familia cuando me dejaron sola, embarazada y en peligro. No les preocupaba la familia cuando robaron mis ahorros. No les preocupaba la familia cuando me llamaron perdedora. Doña Lupita comenzó a protestar, pero la interrumpí. Lo siento que estén en esta situación, doña Lupita, pero yo no soy responsable de las decisiones que usted, Marcos y Tomás tomaron. Mi prioridad son mis hijos y no los expondré al caos que han creado. Por favor, no me contacte de nuevo. Colgué y luego inmediatamente bloqueé su número. Mientras dejaba el teléfono, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Estaba hecho. Verdaderamente terminado. Me senté en el sofá, mirando alrededor de la sala. Los juguetes de mis hijos estaban esparcidos por el suelo, sus risas resonaban desde el patio trasero donde jugaban bajo la supervisión de mi madre. En la pared colgaban fotos de nuestros momentos felices, cumpleaños, días de playa, nuestra primera Navidad como familia de 4. Una sensación de paz me invadió. Había sido un camino difícil, lleno de traiciones y dolor, pero también de crecimiento y fuerza.
Mis hijos eran felices y saludables. Yo tenía un trabajo que me gustaba y una casa que era verdaderamente nuestra. Habíamos sobrevivido a la tormenta y salido más fuertes al otro lado. Mientras me levantaba para unirme a mis hijos en el patio, me di cuenta de que ya no sentía ira hacia Marcos o su familia. Solo sentía lástima. Habían perdido la oportunidad de ser parte de algo hermoso, todo por codicia y crueldad. «Mamá, ven a ver», gritó mi hijo mayor desde el patio. Hice un castillo de arena enorme. Sonriendo, me dirigí hacia la puerta trasera. El futuro era brillante, y estaba lista para abrazarlo con mis dos hijos a mi lado. Ya no era la Guadalupe que se encogía ante las críticas o se conformaba con menos de lo que merecía. Era una mujer fuerte, una madre dedicada y, lo más importante, era feliz. Mientras salía el sol de la tarde, dejé que los últimos vestigios de mi vida pasada se desvanecieran. Teníamos todo un mundo por delante, lleno de posibilidades y amor. Y eso, me di cuenta, era más de lo que Marcos, doña Lupita o cualquiera de ellos jamás entenderían. Mi hijo pequeño corrió hacia mí, sus bracitos extendidos para un abrazo. Lo levanté, inhalando su dulce aroma a bebé, y me uní a mi hijo mayor en su castillo de arena. Mientras jugábamos y reíamos juntos, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Esto era la familia. Esto era el amor. Y era todo lo que necesitábamos.